Mariela vivía en el centro histórico de Quito, en un departamento modesto que compartía con su gato sordo y una colección de cremas baratas que nunca le habían funcionado. A sus 32 años, sentía que el tiempo se le escurría en la piel como agua tibia. No era que fuera vieja, ni fea, pero en su mente cada línea en su frente era una sentencia, cada ojeras una condena. Lo que más le molestaba no era su imagen reflejada, sino cómo los demás la miraban. Ya no estás para estar inventando con maquillaje, ¿no? Le había dicho Karina, su compañera de oficina, entre risas mal disimuladas. Era constante, miradas, comentarios, incluso algún meme que llegaba misteriosamente al grupo de WhatsApp de la empresa. Una noche, harta de navegar por ofertas de productos milagrosos en sitios convencionales, Mariela se topó con un enlace en un foro oculto. Avisbite, decía. Un sitio con diseño anticuado, medio glitch, como si cada icono respirara algo ajeno. Pero lo que le llamó la atención fue un anuncio en particular: velo voraz, belleza verdadera. Cambios desde la primera aplicación. Un frasco negro, opaco, con una etiqueta sin instrucciones claras. Sin ingredientes. Sin dirección. Solo un botón, ordenar ahora, envío anónimo inmediato. La página prometía una nueva forma de juventud. Una belleza que no se aplica, sino que se conecta. Mariela sintió un escalofrío al leerlo, pero el precio era bajo. Curiosamente bajo. Y la ansiedad, esa voz que la apretaba cada vez que se miraba al espejo, la empujó a comprar. A la mañana siguiente, el paquete ya estaba en su buzón. Sin remitente. Sin nombre. El frasco pesaba más de lo normal, como si contuviera algo espeso, casi vivo. Al destaparlo, la crema era blanca, sin aroma. Pero al tocarla, la punta de sus dedos hormigueó. Como electricidad estática. Algo en ella lo justificó: así debe actuar, activa la piel, eso dijeron. Esa primera noche, se aplicó la crema como un ritual, casi con devoción. Frente al espejo del baño, iluminada por un foco tenue, sintió un leve calor recorrerle el rostro. Algo diferente. ¿Era su imaginación, o su piel parecía más tersa? El primer efecto fue sutil, pero real. La notó al día siguiente, al tomarse una selfie para comprobar que no había sido placebo. Su piel brillaba distinto. No como en una revista. No como en una edición de filtro. Sino como si algo debajo estuviera empujando hacia afuera una nueva versión de sí misma. El lunes, en la oficina, incluso Karina pareció desconcertada al verla. No le dijo nada, pero la miró 2 veces. Eso era nuevo. Lo que Mariela no supo ese día, fue que al cruzar por accidente con Eduardo, el técnico de mantenimiento que le sonrió mientras ambos doblaban en el pasillo, él sintió un temblor interno. Una debilidad extraña. Como si acabara de donar sangre. Se apoyó contra la pared, confundido. Esa noche, Eduardo tuvo fiebre. Y al mirarse al espejo, encontró una nueva arruga que juraba no haber tenido antes. Mariela dormía tranquila. Con una sonrisa apenas formada. La primera en años. Durante los siguientes días, Mariela se volvió meticulosa. El frasco de velo voraz descansaba como un talismán sagrado sobre su tocador. Lo abría solo una vez al día, por la noche, aplicando la crema con movimientos suaves y repetitivos, como si de una misa privada se tratara. Cada mañana despertaba más hermosa. O eso creía.
Sus ojos parecían más grandes. Su piel, más luminosa. Su sonrisa, más firme. No era solo un cambio externo. Era una sensación interna, un vigor nuevo. Un hambre. Empezó a soñar con rostros que se disolvían al tocarlos. Con gente que caía rendida a sus pies, sonrientes, agotados. En sus sueños, a veces se veía a sí misma alimentándose de algo invisible. Pero no despertaba asustada, sino plena. Cómoda. Como si por fin estuviera donde debía estar. No pasó mucho hasta que los demás comenzaron a notarlo. Un compañero de contabilidad, 2 pisos más abajo, se quedó mirándola fijamente en el ascensor, como si la conociera de otra vida. La recepcionista, normalmente indiferente, empezó a dejarle dulces en su escritorio. Incluso Karina se volvió más callada, más insegura. Como si la balanza de poder se hubiera invertido. Una tarde, mientras navegaba por su celular en la hora de almuerzo, recibió un correo con el remitente, no-repli@animaumbrix. Yo. El asunto era inquietantemente simple: ¿está satisfecha con su transformación? No había texto. Solo una línea al final: el velo no disfraza. El velo revela. Sintió un escalofrío. El correo desapareció de la bandeja a los pocos segundos, como si nunca hubiera estado ahí. Esa misma noche, algo nuevo sucedió frente al espejo. Al aplicar la crema, notó que la textura ya no era blanca. Era ligeramente rosada, con un olor leve a hierro. Pensó en maquillaje oxidado. Pero la aplicó igual, sintiendo el mismo hormigueo en los dedos. Al terminar, sus ojos captaron un reflejo fugaz en el espejo. Una sombra detrás de ella. No logró girar a tiempo. No había nadie. Pero el aire se había puesto más denso, como si el baño contuviera a alguien más. Entonces el gato, que rara vez reaccionaba, bufó mirando la pared vacía. Su espalda arqueada. Sus ojos fijos en un punto inexistente. Mariela lo tomó como una señal. Una advertencia, tal vez. Pero también sintió miedo de dejar de usarla. Como si algo dentro de ella ya no pudiera estar sin esa sustancia. Como si su cuerpo, su rostro, su nueva belleza dependieran de seguir cubriéndose con aquel velo. Intentó no pensar en eso. Mañana sería otro día. Lo que no sabía era que esa noche, al otro lado de la ciudad, Eduardo, el mismo que había sentido el mareo días atrás, fue internado de urgencia. Tenía fatiga extrema, pérdida de memoria y un inexplicable envejecimiento acelerado en el rostro. Los médicos no entendían nada. Su piel parecía la de un hombre de 60 años. Él apenas tenía 28. A nadie le sorprendió que Mariela durmiera como un ángel esa noche. Aunque, mientras soñaba, sus labios murmuraban en un idioma olvidado. Uno que jamás había aprendido. Las miradas no paraban. Alguien le preguntó en la oficina si estaba saliendo con un dermatólogo. Otro le pidió recomendaciones, con un aire de súplica apenas disimulado. Karina ya no se sentaba con ella en el almuerzo. Le temblaban las manos. Algo había cambiado, pero nadie sabía qué. Mariela sentía que se deslizaba suavemente por un río invisible, cuyas aguas la dirigían hacia algo irreconocible. El placer que sentía frente al espejo, ahora, era casi sexual. Se observaba como si fuera otro ser.
Su reflejo le devolvía una belleza tan aguda, tan hipnótica, que dudaba de sí misma. A veces, la imagen pestañeaba un milisegundo antes que ella. A veces, sonreía un poco más. Una noche, al aplicar el velo voraz, notó que su lengua sabía a cobre. El frasco, que parecía eterno, estaba ya a la mitad, pero su textura había cambiado otra vez. Más densa. Más viva. Como si el producto mutara para adaptarse a ella, o para que ella se adaptara a él. Y entonces, lo inevitable. Al despertar, encontró un hilo de sangre seca en la comisura de los labios. No le dolía nada, pero su gato estaba muerto, rígido sobre la alfombra. No tenía heridas. Solo los ojos abiertos, vidriosos, y una expresión de agotamiento inexplicable. No lloró. Solo sintió una punzada de culpa, que desapareció al mirarse en el espejo. El rostro más bello que jamás había tenido. Era ella, pero no completamente. Había algo más. Algo detrás del rostro, empujando por salir. Empezó a tener visiones fugaces, rostros de hombres y mujeres que no conocía, agotados, llorando, vacíos. Y una sombra, siempre detrás, sin ojos, sin boca, murmurando un lenguaje oscuro, inhumano. Buscó en internet el nombre Animaumbrix. Nada. Ni en la red común, ni en foros ocultos. Lo poco que encontró fue en una captura perdida de una red cerrada, un fragmento de texto técnico que parecía parte de un manifiesto. La piel no es barrera, es portal. La belleza no es fin, sino herramienta. Aquellos que acepten el velo, alimentarán al núcleo. ¿Núcleo? ¿Portal? Días después, vio a Karina por última vez. La encontró llorando en el baño de mujeres, temblando, con ojeras profundas y el rostro ceniciento. Cuando Mariela intentó tocarle el hombro, Karina chilló como si la hubiera quemado. «Me estás chupando», gritó. «¿Qué? No te das cuenta, pero lo estás haciendo». La noche siguiente, alguien tocó a su puerta. 3 golpes. Luego silencio. Abrió. Nada. Pero frente a su departamento había una caja blanca con letras doradas. El logo de Animaumbrix, que no recordaba haber visto antes, vibraba levemente bajo la luz. Dentro, un segundo frasco. Más grande. Sin nota. Sin instrucciones. Solo un nuevo título en la tapa, Alimenta para revelar. El nuevo frasco era más pesado. El vidrio parecía transpirar, como si hubiera sido extraído de un lugar con sus propias leyes físicas. No tenía dosificador. Solo un tapón dorado con un símbolo impreso que Mariela nunca había visto antes, un rostro sin boca, sin nariz, sin ojos. Solo piel lisa, perfecta. Alimenta para revelar. Desde la primera aplicación del nuevo producto, Mariela dejó de dormir. Pero no lo necesitaba. No sentía cansancio, hambre ni sed. Su reflejo era aún más bello, pero ya no del todo humano. La luz parecía inclinarse hacia ella cuando pasaba. La gente se le acercaba sin querer, como hipnotizada. Algunos la seguían por la calle. El miedo había desaparecido. Hasta que notó que no podía dejar de usar el producto. Un día, intentó no aplicárselo. Solo por curiosidad. Esa noche, su piel empezó a descamarse. Bajo la dermis perfecta, algo se agitaba.
La sensación era como si miles de bocas microscópicas gritaran al unísono desde dentro de su carne. No soportó más de unas horas. La aplicación del velo la silenció. Para siempre. En redes sociales, comenzaron a circular imágenes difusas, capturas de cámaras de seguridad y clips oscuros grabados en ascensores o baños públicos. Rostros parecidos al de Mariela. Hombres y mujeres bellísimos, y vacíos. Sin pestañear. Observando a otros con hambre en los ojos. Sonriendo cuando alguien colapsaba cerca de ellos. El hashtag #AnimaUmbrix empezó a volverse tendencia, y luego desapareció. Como si nunca hubiera existido. Mariela ya no trabajaba. Ya no necesitaba ingresos. El producto seguía llegando a su puerta, como si ella fuera ahora parte de la empresa. La piel era solo la superficie. Ahora, lo sabía. Lo sentía. Debajo del rostro, debajo de los poros, alguien más habitaba. La vio por primera vez durante un eclipse. Su reflejo se duplicó en el espejo. Primero detrás de ella, luego a su lado. Mismo rostro, misma piel, pero otra mirada. Una criatura hambrienta que sonreía sin mover la boca. Luego, desapareció. Desde entonces, la sombra la acompañaba. No estaba en el espejo. Estaba dentro de ella. Una noche, se despertó sentada frente al televisor, sin recordar cómo llegó allí. En pantalla, una transmisión que no venía de ningún canal conocido. Una sala blanca. Una figura sin rostro frente a una mesa. En la mesa, frascos del velo voraz. Cientos. La figura giró levemente la cabeza. Y Mariela sintió que le respondían. Desde dentro del cráneo. Desde debajo de la piel. Desde las capas más profundas de su ser. Una frase apareció escrita en la pantalla, como si hubiera sido pensada por ella misma. Gracias por alimentarnos. Ahora, es tu turno de sembrar. Al día siguiente, Mariela salió de su departamento. Su piel brillaba con una perfección inhumana. En su cartera, una docena de frascos. Una sonrisa suave. Hipnótica. De esas que no se pueden rechazar. Y detrás de cada paso suyo, comenzaban a crecer raíces invisibles. Nadie supo con certeza cuándo comenzó. No hubo titulares. No hubo advertencias. Solo un cambio imperceptible que se extendió como el perfume de algo muerto detrás de una pared. En las estaciones de subte, en los cafés, en las escaleras mecánicas de los shoppings, empezaron a notarse pequeños detalles, gente demasiado perfecta. Piel que no parecía envejecer. Sonrisas que no se desdibujaban ni siquiera en el llanto. Y siempre un aroma leve a almizcle metálico. Algunas influencers hablaban del efecto voraz como una moda estética. Otras desaparecían sin explicación. La empresa AnimaUmbrix, que jamás tuvo un rostro visible, seguía enviando muestras. A veces a personas que nunca se habían registrado. El velo llegaba solo. Siempre a quienes lo necesitaban. O, a quienes sabría que dirían que sí. Un periodista independiente intentó investigar. Su último posteo fue un vídeo de 8 segundos, él, frente al espejo, quitándose la piel del rostro como si fuera una máscara, y riendo sin emitir sonido. Luego, su cuenta se cerró sola. Mariela fue vista por última vez en una estación de servicio cerca de la frontera.
viajaba sola. O eso creyeron. Las cámaras la mostraban hablando con alguien que no aparecía en el vídeo. Como si hablara con su propio reflejo, flotando en el aire. Cuando el empleado que la atendió desapareció esa misma noche, nadie conectó los hechos. Nadie, excepto los que ya estaban dentro. Ahora se escucha un murmullo en ciertos baños públicos, justo cuando el agua corre. Un eco que se filtra desde los espejos, que no imita lo que hacemos, sino lo que sentimos. Un susurro repetido en distintas voces. Todas perfectas. Todas imposibles de ignorar. Ya no estás sola. Deja que florezca. El rostro es solo el principio. Y entonces ves tu reflejo, y no te reconoce.